Dale, empecé a grabar, dale. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, ahora sí les voy a presentar a la profe que les va a dar resiliencia, ¿sí? Y más adelante violencia. Así que en esta cuarta semana les presento a Gabriela Córdoba, ¿sí? Pastora de acá de Mar del Plata, esposa del pastor Ariel. Bueno, Gaby, la sala es toda tuya, querida amiga, ¿sí? Bueno, Dale. Bienvenida. bueno, El todo Señor, gracias. el Señor bendiga la clase. Amén. Y vamos a empezar con una materia que se llama resiliencia. Vamos a aprender a ser resilientes. Bueno, comenzamos. A mí me gustaría que tomen, no los veo a ninguno acá, pero bueno, confío en ustedes. Me gustaría que tomen apuntes, porque así van a poder aprender todo lo que vamos a ver. Héctor, ¿alguien que pueda orar, que puedas ver ahí? Porque yo no veo a nadie. Veo un cartelón acá en el teléfono y me veo a mí sola. ¿Qué querés que ore a algún hermano? Sí, por favor. Ricardo Para Rojas, comenzar. ¿podés hacer la oración de inicio, por favor? Dale, abrí micrófono. Dios les bendiga, hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia. Gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente en esta clase. Te rogamos, Señor, que tu gracia, tu favor, Señor, sean derramadas en esta clase en cada uno de nosotros con todo el conocimiento y la experiencia que le has dado, Señor, a nuestra hermana, a nuestra profesora hoy. Gracias te damos y todo lo encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, la palabra resiliencia tiene su origen en el campo de la física. Les aviso, yo voy a leer. Voy a leer bastante. Ustedes apunten. Para que no se me escape nada. Viene del campo de la física su origen. Desde allí sirve para denominar la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial, cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido. La resiliencia de los materiales. La palabra resiliencia proviene del latín resilio. Significa saltar hacia atrás o rebotar. De manera que la resiliencia alude a algo que vuelve de un salto a su estado original. Esta capacidad se aplica igual en diversas y muy distintas disciplinas. Gaby, si vas a estar dictando, mira que no llegan a tiempo para anotarlo. No. Voy a leer todo esto y después en una partecita que es corta, ahí puede ser algo que es más de un poquito más importancia que sí lo tengan anotado, ¿sí? Pero si no, tomar apuntes, ¿sí? Es muy importante tomar apuntes para que quede. O sea, que para que puedan aprender, no aprender de aprender cualquier cosa, sino aprender esa definición que significa tomar algo, agarrarlo, adquirir el conocimiento, ¿no? De lo que vamos a ver. A ver, Alejandra y Carlos, por favor, levantaron la mano. Recién empieza la profesora y ya están preguntando algo. ¿Qué pasó? No, era lo mismo porque va muy rápido, no alcanzamos Bueno, a tomar. ya explicó. Va a leer y después va a hacer las explicaciones del caso para que anoten. Ok. Es para ir apuntando nomás, no es para tener, sino las cosas principales. Vos, Carlos, perdona. Sí, era lo mismo, para Bueno, decirle listo. de que iba muy rápido. Bueno, Todavía no es dictado. todavía no está dictando, está explicando, leyéndolo. Bueno, disculpa, Gaby. No sabemos. Bueno, continúo. La resiliencia en los materiales. A diferencia de la resistencia de los materiales, que involucra la capacidad de un material para soportar sus esfuerzos de tracción, compresión, flexión, torsión, corte,
La resiliencia de los materiales se relaciona con una propiedad fundamental de la materia, que es la elasticidad. ¿Me escuchan bien? Sí, está bien, está bien. Yo te aviso si sale las cosas mal. Dale. Bueno. Por ejemplo, en mecánica se asigna concepto de resiliencia a los resortes por su capacidad de recobrar su forma luego de estar sometidos a largos periodos de presión. En la ecología, la resiliencia describe la capacidad de un ecosistema para absorber perturbaciones a las que es sometido, sea por incendios, terremotos, inundaciones, plagas, entre otros factores disturbantes, retomando en un tiempo variable a un estado próximo al que se encontraba antes del disturbio. La resiliencia en los materiales es esto, si pueden mirar, es que un objeto o cosa pueda pasar por un proceso y volver a su estado original al que estaba. Eso se denomina resiliencia en los materiales. Que también, como pueden ver en las banditas elásticas, que se someten a un estiramiento bastante duro y después pueden quedar tal como estaban, ¿no? Ahora sí es para copiar. Y voy a ir muy despacito para que puedan aprender. La diferencia entre la resiliencia material y la de las personas debe residir en el papel activo que se da a la interpretación del cambio. ¿Repito? Ahí vas bien, ahí vas bien. Repita, por favor. La diferencia entre la resiliencia material y la de las personas debe residir en el papel activo que se da a la interpretación del cambio. La persona se convierte en la protagonista. No solo de la superación del problema, sino de la integración del mismo en su biografía y su mente de forma correcta. ¿Puede repetir la última parte, por favor? La persona se convierte en la protagonista no solo de la superación del problema, sino de la integración del mismo en su biografía y su mente de forma correcta. Amén, ¿sí? Cuando terminan esa parte, por favor me... En todo caso, después está el video, así que no se preocupen. Pero es un buen ejercicio.
y copiar. Abriste. Bueno. De esta forma, la resiliencia no se limita a la capacidad de sobreposición ante las dificultades. A ese ritmo van bien, llegan todos, escribiendo. Buenísimo, esa es la idea. Sino que también debe incluir la habilidad para ubicar esas experiencias en nuestras vidas. Si hablo bajito, díganme, por favor. Está perfecto. Para que la desgracia se derive en la consecución de fortalezas personales. Para asimilar este proceso de cambio. ¿Podés volver de vuelta un poquito atrás y repetir de vuelta, Gaby, por favor? Que te están pidiendo Sí. que repitas. De esta forma, la resiliencia no se limita a la capacidad de sobreposición
ante las dificultades, sino que también debe incluir la habilidad para ubicar esas experiencias en nuestras vidas, para que la desgracia se derive en la consecución de fortalezas personales. Para asimilar este proceso de cambio y así ampliar el objetivo de la simple supervivencia. A la vivencia sana de los acontecimientos traumáticos. ¿Necesitan que repita? Viene bien. Alegro. O sea que no se trata de volver a la normalidad, sino de crear normalidad con la resiliencia. Y no se trata tampoco solo de superar, sino de superar correctamente. A eso es lo que apuntamos. Porque a veces no es suficiente con saber mucho, con conocer mucho y un montón de cosas, sino de tener, de poder aprender a sobreponernos, ¿no? Nos pasa a todos los cristianos, o a casi todos, que si bien sabemos que nuestra resiliencia depende del Señor, a veces es también no solamente dejársela en sus manos, sino también nosotros poner de lo nuestro, poner de nuestra fe para poder agarrarnos de esa resiliencia, ¿no? Bueno, hasta acontecimientos traumáticos era el dictado, así que descansen y vamos a seguir leyendo un poquito acá. Bueno, tenemos varias clases de resiliencia, que bien puede definirse como una resiliencia espiritual, resiliencia en los materiales y resiliencia psicológica. Ustedes de lo que yo vaya hablando, tomen algunos apuntes también, porque me gustaría que puedan aprender, como lo dije al principio, no solamente de aprender las lecciones, sino de aprender esta palabra. No sé si la captan derecha o la captan al revés ustedes ahí.
que significa asimilar o comprender una idea o un conocimiento por completo, ¿sí? En otros campos significa agarrar, atrapar o atrapar mentalmente un objeto. Bueno. En ciencias sociales, o psicología, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. Vamos a aprender un poco sobre la resiliencia espiritual. Acá voy a leer y bueno, si pueden tomen apuntes, si no después está la grabación, ¿no? ¿Todo bien, Héctor? ¿Hasta ahora? Perfecto. Resiliencia. Esdras capítulo 5 al 7 y Marcos capítulo 3 y 4. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Esdras capítulo 5, verso 2. ¿Habían escuchado antes la palabra resiliencia? La resiliencia es la capacidad de un sistema de restablecer sus condiciones cada vez que éstas son perturbadas. Funciona a través de mecanismos de ajustes y límites. Así, dentro de los límites, los mecanismos actúan para recuperar las condiciones previas a la perturbación. Va a haber un poquito de repeticiones, va a haber un poquito digamos, de palabras que encuentren similares a las que leí, pero es todo para ir aprendiéndolo. Bueno. Funciona a través de mecanismos de ajuste y límites. Así, dentro de los límites, los mecanismos actúan para recuperar las condiciones previas a la perturbación, dijimos. La naturaleza tiene mecanismos que le permiten recuperar sus condiciones, así como también el cuerpo humano lo tiene. El sistema que procesa sustancias tóxicas en el hígado y las expulsa vía lágrimas, orina o sudor. Si el sistema linfático, que recurre a los glóbulos blancos para combatir virus que ingresan en el organismo, o el sistema enzimático, que permite una regeneración acelerada de las células para reemplazar células dañadas. En el campo de la psicología, se define la resiliencia como la capacidad de enfrentar adaptativamente un evento negativo y de recobrarse del impacto de forma rápida y total. En este caso, la serotonina y la adrenalina, entre otras, actúan para mitigar tensiones en el individuo. Ya en el siglo XXI, es triste experimentar el grado de deterioro, violencia y polarización social y política que estamos enfrentando en estos días. Esto es en todo el mundo. Ante todo ello, no podemos ser simplemente observadores pasivos del dolor y la incertidumbre, sino que sabemos que tarde o temprano todos ellos tendrán consecuencias sobre nuestras vidas y las de nuestras familias. No hay duda que estos eventos nos llevarán a poner a nuestros posibles mecanismos de restauración. Sin embargo, no se trata de aplicar solo una resiliencia física o anímica, sino descubrir una poderosa y verdadera resiliencia espiritual, que es producto de una relación íntima con Jesucristo, quien puede levantar aún a los muertos de sus tumbas. Es la mejor resiliencia, la más poderosa. En Jerusalén habían pasado 85 años desde que la ciudad fue destruida y 15 desde el intento de reconstrucción del templo, frustrado violentamente por enemigos del pueblo de Dios.
Sin embargo, el Señor empezó a trabajar un proceso de resiliencia espiritual que permita restablecer las condiciones previas a la perturbación y el estancamiento de la obra. ¿Cómo opera el principio de resiliencia espiritual? Lo primero que hace el Señor es enviar a sus mensajeros, con su poderosa y transformadora palabra. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, acá me perdí, estaba sobre ellos. Esdras capítulo 5, verso 1. Esta inyección de vitalidad y esperanza a través del mensaje alentador y confrontador del Dios de Israel surtió un efecto inmediato. Nos habla de que los judíos respondieron de inmediato al llamado de Dios y pusieron manos a la obra. Justamente, la resiliencia espiritual de parte del Dios soberano no solo ofrece consuelo ante el fracaso, sino vitalidad de lo alto para vencerlo. Todo lo que durante años les pareció a los judíos infructuoso e inútil, se convirtió luego del mensaje del Señor en una posibilidad inminente. Esto se debe a que nunca un proceso de reconstrucción puede ponerse en marcha olvidando la fuente directiva de la vida. Cuando los enemigos de Israel le pidieron cuenta a los trabajadores, ellos dijeron: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo, que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Esdras capítulo 5, verso 11. Esta obediencia práctica a la exhortación de Dios hizo que la resiliencia espiritual surtiera su efecto revitalizador y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación. Según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel, al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esdras capítulo 6, verso 14. ¿Voy muy rápido? Si no, me dice. ¿En dónde radica la fuente de la resiliencia personal? Está en Jesucristo. Él puede llegar a ser el bombero, salvavidas, socorrista, policía y paramédico que la tragedia personal demanda para su construcción. Jesús no se intimida con nuestros enemigos, no se cansa, no se distrae, ni tampoco anda a ciegas buscando sobrevivientes. Cuando Él desarrolló su ministerio terrenal, hasta las fuerzas de la naturaleza se sujetaron. Cuando sus discípulos le clamaron ante el temor del mar embravecido, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Cómo estamos hasta acá? Ahí vamos bien. ¿Bien? Avísame de la hora, Héctor. Sí, no... 20 minutos tenemos todavía. Bueno, seguimos. Marcos capítulo 4, verso 39. La gente que vivía alrededor lo buscaba incesantemente para lograr la tan ansiada resiliencia, que los levantara de sus postraciones. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no le oprimieran,
porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Marcos capítulo 3, verso 9 y 10. Hoy, como ayer, es posible dejar el pesimismo de la destrucción por la confianza de la restauración. Jesucristo ha trabajado en situaciones de emergencia desde que nuestro mundo es mundo. ¿Habrá alguien más experimentado al cual recurrir? El mayor acto de resiliencia de Él puede hacer en nuestras vidas, que Él puede hacer en nuestras vidas, es levantarnos de nuestra propia muerte espiritual y ofrecernos una nueva vida a través del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Alguien sabía del concepto de resiliencia, de la palabra? ¿Alguien tenía alguna definición? ¿Tenía experiencias sobre esto? Sí, yo. Levanten la mano, no abran los micrófonos, porque si no es un desastre. Ahí está. Paula. ¿Un testimonio de resiliencia? Paula, levantaste la mano. Hola, no sé si se me escucha. No se te escucha, Sí. habla un poquito más fuerte. No sé si anda bien mi micrófono, si no, escribo nomás por el chat. Ahí está. Ahí estaba bueno. un poquito mejor. Sí, había escuchado la palabra y tenía como la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles. Lo aprendí también por experiencia propia porque me tocó pasar un duelo muy difícil y bueno, fue ahí cuando empecé a aprender de qué se trataba la resiliencia. Muy bien. Inés. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy licenciada en enfermería y entonces, como se darán cuenta, los enfermeros sí sabemos de resiliencia y más cuando somos enfermeros de hospital público. Así que sí, tenía conocimiento de la resiliencia. Bien. Bueno, ¿Algún testimonio? En el chat también estuvieron poniendo todos que conocían la palabra. Ya hay varios que los conocen la palabra. Muy bien. Bueno, la resiliencia espiritual, seguimos. Marca de un cristiano maduro. La resiliencia no es una opción para el cristiano maduro, es su marca distintiva. La palabra del Señor nos dice: os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, en Hebreos 10, 36. Nuestro maestro también nos advirtió: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19. Y como parte de nuestro crecimiento espiritual y desarrollo del cristiano, inevitablemente aprendemos a soportar dificultades y retrasos. Es posible que en diferentes momentos de nuestras vidas tengamos que acostumbrarnos a librar batallas prolongadas, y en el proceso aprendemos lo que significa aguantar de verdad, no apenas un día o un mes, sino tal vez muchos meses seguidos e incluso años. Por medio de estas experiencias aprendemos a aferrarnos de la verdad a la palabra de Dios y a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Es posible que al principio no hayamos tenido que aprender paciencia y aguante de una manera tan tremenda. Y cuando eso llega a nuestra puerta, puede ser una declaración dura. En nuestras batallas y padecimientos, en muchos casos, posible que las dificultades hayan sido breves,
con victorias rápidas como respuesta a nuestras oraciones. Hemos visto curaciones rápidas, sin embargo, todos enfrentamos situaciones en que tal vez nos aguarden temporadas prolongadas en que no veamos prueba de victoria, ni siquiera mejoras. Temporadas en que en todo caso es posible que nos sintamos muy mal. Es posible que a veces no podamos apoyarnos en modo alguno en nuestras sensaciones y sentimientos, sino que tengamos que aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios, que Él todavía nos ama y sigue preocupándose por nosotros. Espera que sigamos delante, siguiéndolo a Él, independientemente de cómo nos sintamos, ni por cuánto tiempo tengamos ganas de hacerlo. Es posible que sea necesario seguir adelante, aunque pensemos que actuamos mecánicamente, cumpliendo simplemente con nuestra obligación, porque Dios lo dice en su palabra. Esto es tremendo porque es verdad, es algo que yo meditaba la otra vez y decía, muchos de nosotros seguimos como mecánicamente, seguimos como, no somos conscientes realmente de lo que significa la resiliencia en nosotros, de lo que tenemos que hacer, y seguimos como que si fuera un caminito de hormigas, seguimos y no, digamos, no nos paramos a realmente meditar en lo que estamos sintiendo, en lo que ponemos de nuestra parte, o lo que tenemos que poner de nuestra parte para poder aprender esto que es la resiliencia, ¿no? Esto que es algo de por vida, no es algo que nosotros lo tengamos hoy, mañana ya no está, eso lo tenemos que tener de por vida, asimilado. La palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Santiago 1:12. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5:3-4. Saber que la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados al soportar puede darnos valor para seguir adelante frente a aparentes situaciones sin esperanza. Una vez más, volvemos a tener la resiliencia que tanto esperamos, que es por medio de la fe. Puede que tengamos que seguir adelante hasta cuando parezca que todo está en contra de nosotros y confiando en que Dios no deja de cumplir ni una sola de sus buenas promesas. Tenemos la palabra de Dios, la oración, las promesas del Señor, un ideal, un propósito, el poder del Espíritu, y conocemos el plan del Señor para el futuro y a dónde vamos después de esta vida. La esperanza que todos tenemos, ¿no? Por lo cual seguimos. Tenemos una razón para soportar con paciencia las épocas de tribulación y mantenernos entusiasmados, emocionados ante las maravillas del Señor. ¿Qué el Señor hará por medio de nosotros? Todo está en aumento, todo esto aumenta nuestra fe y es una prueba de resiliencia, en definitiva. Muy bien. Hasta aquí. ¿Podemos comentar algo sobre el tema? Si tenemos unos minutitos.
Si quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano y les damos el paso. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguna experiencia que haya tenido? Claro. Por ejemplo, lo que les preguntaba hoy. ¿Alguien tiene ganas de participar? ¿Se aburrieron? Están cansados a esta hora, me imagino. Inés levantó la mano. Primero Inés. Bueno, yo quería compartirles esto de la resiliencia en mi experiencia como enfermera. Gracias a Dios, yo soy una resiliente porque yo hace muchos años que estoy en el Señor y el Señor hizo que precisamente el tomar las cosas y el andar en el hospital público sí, lo hiciera de otra manera muy diferente a muchos de mis compañeros. Pero lo que quería contar es que muchos de mis compañeros precisamente no soportaron la presión de lo que significa el trabajar en un hospital público, el sistema, el estar con la vida y la muerte permanentemente. Yo soy enfermera neonatal encima. Así que estar con prematuros y la muerte y el dolor, uno hace que verdaderamente se tome muy en serio todo el trabajo que hace, y cuando las cosas no se dan como uno quisiera, y la problemática de los hospitales públicos, cuando uno no tiene todos los elementos que necesita, eso hace que el personal sufra las situaciones difíciles. Y muchos compañeros padecieron físicamente los resultados de esas situaciones, que ellos no tenían armas internas como yo que lo tenía el Señor, no podían soportar y terminaron muy enfermos con patologías psiquiátricas, o tuvieron que retirarse de la sala y cambiar de sector precisamente porque ya les estaba afectando trabajar en un sector área cerrada, con ese tipo de paciente, con las presiones que tenía el servicio. Situaciones particulares que hacen a la profesión, ¿no? No es que entrábamos y nos torturaban todo el día, pero hacen a la profesión, al área, y hay personas que tienen una personalidad mucho más sensible que otros, o que precisamente por no tener al Señor no tienen la capacidad de poder sobreponerse a situaciones. Uno con el Señor ora todo el tiempo, y si tiene compañeros que no son muy buenos para convivir, uno los pone en oración, o se conversa, se habla, se pone frenos, pero la realidad es esa, ¿no? Que cuando no tenemos al Señor, las situaciones se hacen mucho más difíciles y dejamos de ser resilientes cuando no tenemos al Señor, porque nos afecta físicamente, nos afecta emocionalmente y psicológicamente también, las situaciones que están más allá de nosotros y que no las podemos solucionar nosotros. Bueno, es verdad. El estrés, son lugares muy duros los hospitales. Carlos. Carlos. Abrí el micrófono. Ahí Pastora, buenas tardes. Hola, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Usted lo que estaba leyendo nos va a mandar eso por WhatsApp, por PDF, para poderlo bajar, o usted nomás lo va a tener el libro No, ese sí, que estaba leyendo. el video, está en el video. No, pero yo me refería, si el libro que usted estaba leyendo lo... No, hasta ahora no, tengo un solo ejemplar y no lo he pensado para repartirlos entre ustedes, para darles el material. Era para ponerlo en PDF como lo puso ¿cómo es? El pastor Ramírez, y como pusieron ellos ahí, los profesores, y lo bajábamos nosotros en el PDF. Pues, puedo armarlo para si quieren el material, ¿sí? Bueno, por favor. Después de que terminemos
las clases, Ya ¿no? que es la primera vez que yo... René, ¿Sí? René, Ya no. ahí está. Sí, buenas noches. Quería hablar con respecto, yo no conocía la palabra resiliencia, pero me doy cuenta de que fui resiliente, no me sale bien la palabra. Yo fui voluntario en los hospitales, en las salas donde estaban enfermos terminales, y el ingrediente principal de esto es el amor. Si no hay amor, no se puede ser resiliente. Es No, fundamental. El amor, especialmente el amor en Cristo, ¿no? Porque el amor de Cristo nos lleva al amor al prójimo. Entonces, muchas veces me han preguntado, ¿cómo podés hacer esto, hacer lo otro? Porque había muchos enfermos que, como eran terminales, la familia los abandonaba. Y esperaban que les avisen cuando ya fallecían. Entonces no los bañaban, no los afeitaban, salvo que haya alguien que lo hiciera. Inclusive no se les da de comer, porque yo he atendido personas que tenían, yo iba 1 o 2 veces a la semana, después empecé a ir más seguido, que tenían las viandas de comida, 2 o 3 viandas arriba de la mesita de luz, porque nadie les daba de comer, porque ellos no podían comer por sus propios medios. Yo los afeitaba, los bañaba, los cambiaba. Y me preguntaban, ¿cómo podés hacer eso? Sí lo puedo hacer porque amo hacer esto. A mí no me da ni impresión, ni asco, ni nada. Y lo que quería contar es que cuando empecé, un pequeño testimonio, ¿no? Que cuando empecé con eso, había gente que podía hablar, ¿no? Y nos comunicábamos, le predicaba la palabra, y ellos eran como que se animaban muchísimo y no, ni siquiera parecía que estaban enfermos. Y a la semana siguiente, cuando iba a visitarlos, ya no estaban, y preguntaba si le habían dado el alta, y me decía, no, falleció. Entonces después me pasó con los 3 primeros. Yo me puse mal y oraba al Señor y le preguntaba, Señor, ¿por qué si les llevo, les predico tu palabra, les predico la sanidad, les predico lo que vos nos enseñaste a nosotros y se mueren? Digo, yo no voy a ir más a los hospitales, porque no veo que se cumpla lo que vos nos prometiste. Yo me habían enojado un poco y me había puesto triste con el Señor, y el Señor habló a mi corazón y me dice, vos no te preocupes por ellos, porque eran la última oportunidad que tenían y hoy están conmigo. Entonces, wow, me arrepentí de lo que había dicho, me angustié, lloré, y desde ese entonces no dejé de hacerlo, y no solo eso, sino que a partir de ese momento empezaron muchísimas sanidades, muchísima gente con HIV, sordos, ciegos que recuperaban la vista, fue algo impresionante. Y todo tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver principalmente con el amor. Sin amor no hay resiliencia. Nada somos aparte. Amén. Muy bien, amén. Gabriel. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bendiciones. Le quería hacer una pregunta ahí a Gabriela. La verdad, muy linda la clase, pero también me quedo con un poco de esto de cómo tratar el carácter de uno. Por ejemplo, a mí me tocó en alguna situación ir al hospital a orar por gente que estaba en una posición espiritual difícil. De hecho, hoy por hoy, haciendo todo esto, lo que está en la enseñanza, y bueno, la resiliencia, que es una palabra nueva para mí, eso me ayuda mucho a trabajarlo. Pero también me gustaría saber cómo hacemos con el carácter, con esa gente, porque si bien uno tiene que orar, o sea, el Señor me usa mucho en este último tiempo en lo que es el área de liberación y eso, y que quisiera preguntar si es normal usar el carácter ante esta situación, y si lo sigo haciendo como lo venía haciendo.
¿Qué sentido usar el carácter? ¿Cómo? ¿Qué sentido usar el carácter? Digamos, Claro, viste, porque cuando vos orás por las personas, por ahí las personas se manifiestan y puede haber un contexto espiritual grande y, o sea, y no sé cómo tratar en esa área, viste, es que no tiene, no- o sea, una persona no acepta la oración, hay que orar desde lejos, o ponerse de acuerdo con algún familiar, eh, perseverar en eso, porque lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, a todos, no vamos a decir que todos estamos tocando el tercer cielo, porque no es cierto, a veces tenemos carácter, nos duele, nos pasan cosas, y lo peor que, digamos que de lo que sufrimos nosotros y más los cristianos, es que nunca nos recuperamos del rechazo, del dolor al rechazo. Entonces, lo que nosotros tememos siempre es eso, que nos rechacen. Por eso tenemos que afirmarnos en Dios y saber, o sea, saber la identidad que tenemos en el Señor, porque es difícil, en esos lugares es campo del enemigo, nosotros vamos y como cordero entre lobos, ya sabemos, ¿eh? como guerreros, digo. Claro, pero ya sabemos quizás con lo que nos vamos a encontrar. No todos nos van a dar la bienvenida, no todos nos van a, inclusive, digamos, de nuestra propia religión, de nuestro propio, los cristianos mismos, nos van a rechazar, nos van a mirar con soberbia, nos van a menospreciar, y uno tiene que estar firme en el Señor por eso, más que nada por uno, y por eso es el tema de la resiliencia, porque uno tiene que aprender también a lidiar con todas esas cosas, cuestiones de la vida, ¿no? Estamos acá en la tierra y bueno, hasta que el Señor, hasta que el Señor, Misericordia. claro, vamos a De tener que, Catamarca te saludo, Gabriela. de Mar del Plata, buscar el canastito ese de todos los frutos y practicar. Gracias por la enseñanza. Luis. No, por nada. Sí, buenas tardes, Gabriela, ¿qué tal? Mire, mi nombre es Luis, soy personal del Ejército, y bueno, Claro. la palabra resiliencia para nosotros también es una palabra que es nueva prácticamente, porque permítame acotar, ¿no? La palabra resiliencia para el estudio que hemos hecho nosotros surge a partir del año 1991, a partir de unos estudios de la psicopatología que se había hecho para entender cómo infantes o niños superaban ciertos traumas y canalizaban en esos mismos y podían desarrollarse de otra manera. Se tiraron conceptos como invulnerabilidad u otras palabras más que no me acuerdo ahora. En el ejército a los soldados de brindar esas herramientas necesarias para sobreponerse a lo que el conflicto de la guerra puede llevar, ¿no? Y que nosotros, digo, gracias a Dios, hoy por hoy no tenemos conflictos, pero lo podemos ver a través de los héroes de Malvinas, que muchos de ellos lo superaron y que desarrollaron esos mecanismos y que hoy en día ellos recién pueden saber que se llama resiliencia, ¿no? Ahora, es interesante cómo lo está planteando usted desde el punto de vista espiritual, porque como dijo en un momento, a veces los niños son más fáciles de adaptarse. El hombre ante una situación crítica, mortal o fatal, cuesta, porque no tiene las herramientas o no las conoce. Y en este caso, respaldarnos por medio de la palabra, sabiendo que tenemos ese respaldo, es bueno y bueno, también es una ayuda más a salir, a sobreponerse ante cualquier exigencia, ¿no? Amén. Sí, es verdad. Sí, bueno, el tema de cuándo se descubrió, sí, hay muchas hipótesis, hay muchas también, había algunos científicos que, digamos, todos del campo de la psicología, ¿no? Y de la psiquiatría, que en 1940 también habían tratado, investigado, no sé a ciencia cierta si
empleaban la palabra resiliencia, porque es media un poco nueva, pero también estaban abocados a eso, a estudiar la resiliencia también en los niños, que es en los niños que, digamos, que quedaron traumados desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y de ahí en adelante hubo también, pero bueno, no me quiero adelantar mucho porque para la próxima clase. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Disculpe. Bueno, tenemos No, las por últimas, favor. las últimas dos preguntas, René y después Alejandra, y bueno, le dejamos todo para Explico. mañana. René. Disculpe. Sí, Explico, no, simplemente algo cortito. Rápido, Perdón. rápido. Algo cortito para el hermano de Catamarca, que cuando va a un Eso lo hospital charlás y por es el chat, rechazado. eso lo charlás por el chat privado. Perdón. Dale, Perdón. decilo, dale. No conozco mucho el sistema del Zoom. Después lo bueno. Gracias. ¿A comida? Charlar en forma privada, no adentro del Zoom. Esto es una clase, no es una cosa que vamos a hacer un debate. Bueno, Alejandra. Está bien, gracias. Alejandra. Hola, buenas noches. Yo entiendo por resiliencia a nivel de docencia, que es la capacidad que tiene todo ser humano de poder transformar alguna situación en la que está viviendo, una situación traumática, y la puede transformar y adaptarse y tratar de resolverla. Eso es resiliencia a nivel de docencia, ¿sí? Yo creo que todos tenemos resiliencia. Lo que pasa que a nivel de ministerio, a nivel de cristianos, la tenemos que poner en práctica todos los días. Y el Señor todos los días nos va a poner situaciones en donde nosotros tenemos que saber afrontarlas y saber resolverlas y poder salir adelante. Amén. Está muy bueno esto de la resiliencia porque también se la puedo asociar con los dones del Espíritu Santo. Amén. Paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Y cuántas veces a nivel de ministerios nos falta eso? Amén. Amén. Eso es lo que yo puedo aportar, que como cristianos, como lo que somos, tenemos que ponerla más en práctica. Amén. Amén. Porque todos los días el Señor nos va a poner una situación diferente en el camino y nos va a probar a ver cómo la resolvemos, de qué manera la vamos a resolver. Amén. Eso es lo que yo puedo aportar con respecto a resiliencia. Yo lo puedo ver en el penal. Hoy día, por ejemplo, todos dicen, ay, el penal, ¿cómo vas a ir al penal a predicar? Es el ministerio que Dios me dio y realmente hay muchos que dicen, y vas a ir por una alma. Sí, por una alma voy a ir, porque realmente esa alma me está esperando y me necesita. Ahí está también la resiliencia. Amén. Exactamente. Así que está muy bueno esto porque esto hay que ponerlo en práctica. Esto es para cada uno de nosotros y en los ministerios también, porque a nivel de ministerios está faltando la resiliencia. Es lo único que puedo aportar. Gracias. De nada. Yo también estuve yendo a las cárceles y bueno, sí, hay que estar bastante entero, hay que tener esa paz, esa tranquilidad,
porque cuando las guardiacárcel cierran la puertita y la reja y te dejan 2 horas, te dicen, bueno, dentro de 2 horas volvemos, no hay seguridad, no hay nadie que cuide, o sea, uno está completamente en esos momentos, cuento mi caso, ¿no? En riesgo constantemente, porque si bien hay un grupito en el pabellón que son cristianas, a las que le íbamos a llevar la palabra y veíamos a ver si se acoplaba alguien más de las internas, hay muchas que lo miran a uno con esa cara de si estuviera sola, chau. Y bueno, sí, en esos momentos también es muy necesaria la resiliencia, y cuando salís también, porque para poder volver, ¿no? ¿Te congelaste? Hola. Ale, Gaby, ¿se te cortó? Aquellos que Se te había cortado, Gaby. ¿Eh? Se te había cortado. Quedaste tildada. Claro. Quedaste tildada. Bueno, que uno tiene que tener esa capacidad y ese amor, ¿no? Para poder volver después a la prisión. Así que la resiliencia es muy importante para poder volver a darle ese amor que a los internos o las internas no, nadie, o sea, hay muy pocas son las personas que tienen el ministerio carcelario. Bueno. ¿Nos vamos? Si no hay nada más, nos vamos. Nos vamos a ver a quién le hacemos hacer la oración final. Sí, Alejandra, ¿tenés ganas de hacer la oración? Gracias por la paciencia a todos y a todas. Las preguntas para mañana, ya está, se fue. Nos vamos. Amén. Alejandra. Sí, acá estoy. ¿Puedes hacer la oración Amén. final, por favor? Amén, sí, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor, porque todos los días nos muestras algo nuevo, Señor, a lo cual tenemos que poner en práctica, Señor. Señor, gracias por este curso, Señor, porque estamos aprendiendo, nos estamos capacitando, Señor, y nos estás dando las herramientas, Señor, para poder trabajar en lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das día a día. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, a los capellanes, a cada ministro de iglesia, Señor, a todos los que están aquí, y danos el descanso de esta noche. Amén y amén. Espera, Gaby, que digo algo, si lo entienden los hermanos. YouTube me deja subir una determinada cantidad de tiempo para que el video tenga no tenga que andar cortándolo ni nada de eso. Así que por eso tengo que cumplir con el horario. 1:10, 1:20 máximo. Porque si no se haga... Por eso les corto y le digo, no podemos seguir grabando. Era eso lo que quería decir, Gaby, por favor, discúlpame. Siga usted, profesora. No, está bien, está muy bien. Bueno, se lo aclaro para eso, ¿viste? Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana. Y bueno, gracias por estar. Que los bendiga Dios a todos. Y bueno, mañana nos vemos a la misma hora, a las 8, ya saben, por el mismo canal. Y bueno, ojalá que la clase haya sido muy linda. La verdad que fue re hermosa. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby, por el debut. Gracias, te aplaudo. Bendiciones para todos, hermanos. Nos vemos mañana.